inicio de la clase. Quiero comenzar con una frase que quiero que anoten. Que es la siguiente. El dibujo del croquis que ustedes están ensayando es el lenguaje del arquitecto con el que expresa sus ideas. Las ideas también son un lenguaje, pero un lenguaje abstracto, un lenguaje que podríamos decir es mental. Pero ahí uno tiene la idea y dice, bueno, a mí me interesa dibujar mi casa. Y entonces para ello hago un estudio previo, visito, tomo nota, etcétera, etcétera. Y luego hace el estudiante su traducción en el lenguaje del croquis. Ahí se establece la unión entre la teoría y la práctica, lo que llamábamos praxis. Incluso por eso tenemos para hacer ese ejercicio, tenemos también la cátedra de introducción a las representaciones que tienen con la profesora arquitecta Edurne, y con la cual yo he conversado para que también ella en su clase les oriente a ir, vamos a decir, trabajando este ejercicio práctico. Entonces, no dejen de consultar con ella la orientación para que vayan mejorando su trabajo. Así también nos unimos dos cátedras. Eso es muy bueno en una carrera, que las cátedras se complementen. También pueden consultar con el arquitecto Juan Brizuela en la parte de historia. A veces yo muestro una obra, aquí un dibujo, y si ustedes quieren saber más, pueden hablar por teléfono con el profesor Brizuela y consultarle, mire, tengo esta obra, ¿qué usted me puede orientar? También le pueden consultar al arquitecto César Aquino, que es ya de taller de arquitectura, que es donde al final va a ir su croquis, vamos a decir después toda la parte investigativa, y él les puede también orientar específicamente en lo concreto de la arquitectura, ya en lo que podría llamarle el oficio del arquitecto, lo que es propio de que el arquitecto hace. Y luego también pueden consultar con el arquitecto Cristaldo. El arquitecto Cristaldo es de geometría descriptiva, con quien ustedes van a tener un fuerte trabajo y ahí van a comenzar a aprender ya en forma geométrica muchos de los dibujos que están haciendo ahora a mano alzada o un simple croquis. Y entre otras cosas también ahí van a aprender la experiencia de la perspectiva, cómo dar fondo a una obra. Porque de a poquito hay que ir formando en la mente un poco la experiencia del espacio. Varios de los trabajos, lo que se presentaron fueron planos, pero nosotros incluso ya pedimos un poco que sea un alzado, o sea, la parte de enfrente del edificio, y algunos ensayaron ya incluso aspectos de 3 dimensiones que son las perspectivas. Entonces, esas son un poco las herramientas que tiene el arquitecto para dar a conocer su lenguaje. Pero lo que hacemos nosotros es como cuando un estudiante va a aprender a leer. Entonces, estamos aprendiendo a leer la arquitectura. Esa es un poco nuestra clase. Alfabetización en arquitectura. Entonces nos tenemos que ayudar entre todos. Y nuestra carrera, entre los diferentes profesores, tenemos ese acuerdo de que nos ayudemos entre todos para que entonces el estudiante pueda tener con quién consultar, con quién aclarar conceptos, con quién orientarse. Y no solamente ver las asignaturas aisladas, sino ir relacionándonos, porque al final todos juntos es que hacemos la arquitectura. La arquitectura es un complejo, un sistema. Bueno, aquí vamos. Aquí tenemos 2 ejercicios. Uno en que el fuerte es el croquis, muy bien realizado, y dice coordenadas de la arquitectura de Nelson Vallardo.
Entonces él escribe: en la obra prevalecen más las coordenadas locales, ya que la misma está creada para un fin en específico para esta sociedad, en concreto para evitar la aglomeración de gente frente o dentro de la institución pública. Es una especie de plaza, ¿no? Ahí al costado de la municipalidad, ya que está situada en un sitio en el cual concurre mucha gente, lo que me parece muy acertada su construcción. Además de que está muy cerca de la Catedral de Encarnación, la cual puede verse al fondo, ¿cierto? En su parte de atrás, lo que da al conjunto mucha importancia, historia y mucha belleza al paisaje de la misma, el paisaje de la misma. Un detalle que realza la obra de arquitectura. Bueno, aquí hay que destacar entonces el muy buen trabajo en dibujo del estudiante y prácticamente su interpretación de la obra. En el dibujo de al lado, tenemos una foto del tema que quiere trabajar, pero en este caso la señorita lo que hizo muy bien es el relato de las 6 coordenadas, pero en la parte de croquis no lo realizó, o lo realizó parcialmente. Pero entonces podemos unir los dos trabajos porque el uno nos enseña el dibujo, el otro nos enseña, este segundo, nos enseña realmente en lo que consiste el ejercicio. Entonces aquí la señorita toma las coordenadas de Bayardo, la primera que es local, hombre, y dice: sobre esta obra la sociedad de Encarnacena actuó y realizó sus labores, los cuales eran la base de la economía. La base de la economía. Entonces toma la variable local, hombre. B, sitio, también local. Se encuentran en el sector de la playa San José, sobre la avenida Costanera, República del Paraguay. El 3 es técnica. Entonces puso las 3 coordenadas locales, ¿eh? Es interesante. Y ahí está la obra. Técnica. Esta obra fue restaurada hace 4 años, a la cual se le realizó una estructura de refuerzo de hormigón armado, un drenaje interno, reparación de la estructura de madera y cubierta, como así también los tratamientos superficiales. La estudiante conocía muy bien, vamos a decir, la situación. Luego, las universales. Uso. La universalidad es uso, función, ¿no? La parte de función, uso. Además de haber cumplido su función para la cual fue concebida, que era un silo, hoy cumple el muy importante rol de dar identidad a la ciudad de Encarnación, que es una función simbólica, cultural. Al mirar eso uno dice: ah, eso es de Encarnación, aunque yo esté en otro lado, ¿cierto? Algo cultural. Le quiere dar identidad. Estética. Su objetivo principal era solamente el de cumplir la función de recibir granos, pero en la actualidad, gracias a su ubicación y los cambios de remodelación, nos ayuda a recordar nuestro pasado cultural y nuestro pasado económico también. Si es un silo, quiere decir que por ahí traían todos granos y ahí se embarcaba en el puerto de Encarnación y ahí iba al exterior. Y la tercera es la economía. Ambos, el molino y el silo, tuvieron una gran participación en la vida económica de la región durante toda la mitad del siglo pasado. Entonces nos da también una fecha. Entonces este relato que nos hace la señorita del uso de las coordenadas es el más apropiado. Y el dibujo que hace del aspecto lateral de la municipalidad
que tiene al fondo la Catedral de Encarnación, es un ejemplo muy bueno del dibujo. Entonces, ahí tenemos las dos cosas que yo pido en el ejercicio número 3. Hola, profe. Yo hice el trabajo del molino. Sí, señor. Mi croquis era que estaba abajo de toda esa parte. Pero O yo sea, el dibujo estaba abajo. sí, lo miré, pero me pareció que eh, había que eso mejorar, señorita, el dibujo, y tener en cuenta esto que yo estoy mostrando a la izquierda. Maravilla. Sí, Ah, bueno, profe, gracias. sí, sí. Pero me parece formidable la forma en que usted usó las 6 coordenadas. Porque al hacer eso, usted está haciendo una teoría de la arquitectura. Imagínense, nuestra materia lo que quiere mostrar es que con esas variables, vamos a decir, nosotros podemos entender una obra de arquitectura. Y usted la expresó muy bien. Otra forma podría hablar así desordenadamente sobre qué es eso, pero usted tomó 6 puntos, unos locales y otros universales, y un lector ya de afuera va a entender perfectamente de qué se trata la obra. Y en el otro, el estudiante nos brinda un croquis bastante expresivo. Eso también es muy importante, que sea expresivo, o sea, que el color del lápiz o de la tinta resalte un poco las sombras, etcétera, etcétera. Y realmente está muy bien presentado. Y ahí vemos no solo el patio, sino vemos también árboles, atrás la catedral, en fin, nos da idea de la obra en el barrio, en la ciudad. Entonces, en esto consiste, la unión de estos dos consiste el trabajo práctico. Y vuelvo a decirles, háganle preguntas a los distinguidos profesores y ellos, estoy seguro, que siempre le van a dar también una orientación y de a poquito ustedes van a ir comprendiendo a fondo la utilidad de este ejercicio que estamos haciendo. La utilidad de este ejercicio. Ustedes ya están haciendo teoría y práctica. No es nomás teoría. Si era teoría, debe ser solamente leer un texto, vamos a decir. Pero aquí ustedes leen conceptos claves, en este caso las 6 coordenadas, la aplican a una obra concreta, que es en este caso los siglos, en este caso el patio al costado de la Encarnación, y gracias a eso entendemos de qué se trata. Bueno, aquí tenemos también otros trabajos. Este es el de Mario. El dibujo está muy bien, tiene ya una perspectiva, o sea, en este caso Mario ya maneja probablemente perspectiva. La sugerencia que yo le puedo hacer es que utilice un lápiz 2B o tinta china para resaltar y que el dibujo resalte. O si no, queda muy apagado el dibujo. Y otro es, aquí le puso su nombre, ¿sí? Pónganle el título de la obra y el lugar. En este caso conocemos más porque es la Catedral de Encarnación, ¿cierto? Pero en algunos no nos pone el lugar y la obra. En este de al lado, el de Laura, es también una iglesia, ¿cierto? San Roque, es el San Roque. No obstante, sería interesante que pusiera Iglesia San Roque González de Santa Cruz. Y también aquí yo destacaría, es interesante que haya puesto estos árboles, un poquito lo que sería lo que le rodea, ¿no? Que con esto unimos la obra a lo urbano, unimos a la ciudad. Ese era el deseo que yo tengo, que se vea también lo que le rodea, porque uno de los puntos de nuestro programa es hombre y la ciudad.
Entonces ustedes con este dibujo ya están mostrando que no vivimos aislados unos de otros, ni las personas ni las obras, ¿cierto? Sino todo está vinculado, todo está vinculado. En este caso, la vida urbana, la vida urbana. Sí, aquí entonces le faltaría a Mario, le faltaría a la de Laura, ya la especificación de las 6 coordenadas. ¿Y cuál de ellas, si las locales o las internacionales son las que pesan más, o sea, tienen más fuerza? Bueno, aquí tenemos, esta por ejemplo, esta obra está muy completa, porque vean que arriba dice carrera de arquitectura, profesor, estudiante, obra, Colegio Nacional de Cambreta. Este dibujo está muy bien, realmente tiene una calidad, vamos a decir. Dice, realiza el análisis y incluye las coordenadas locales. En este caso, Rosala pudiera también ampliarla a las otras coordenadas, ¿cierto? Ahora, la calidad del dibujo nos muestra que el colegio no está aislado. Vea que tiene unos corredores muy lindos, corredores, ahí por delante se ven las aulas, son 2 bloques. Uno vemos un techo semicírculo y el otro tiene de 2 aguas y rodeado de verde. Y vemos también el acceso, la entrada al colegio, vamos a decir, y probablemente vemos también la vía de vehículos. Entonces es realmente un croquis muy, muy interesante. Como logro del pedido que hemos hecho y la intención que teníamos de trabajar este módulo. En el de al lado vemos también este Águeda, Azuaga. Esta es una iglesia también. No sé bien de dónde es. Entonces Águeda tendría que ponernos en algún lado el origen. Si está entre nosotros ahora, si pudiera decirme de dónde es esta iglesia. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Dígame. La iglesia es de Lira, kilómetro 49. Formidable. Entonces, tienes que agregarle a tu dibujo eso, ¿no? Para identifiquemos. Porque cuando hagamos la exposición de todos los dibujos, que es mi deseo, se va a ver que ustedes han expresado en el lenguaje del croquis obras de sus comunidades. Y a lo mejor van a ver muchos de nosotros que gracias a ver su obra vamos a ver que en el Lira hay esta iglesia. Y en el caso de Rosalba, que hay un colegio nacional en Cambretá. Entonces ahí ustedes con su dibujo están enseñando algo de su comunidad. Después ya podemos ver más adelante si podemos escribir algo sobre qué es Cambretá, qué es Edelvira, y va saliendo ya un artículo en el cual ustedes dan a conocer también, como estudiantes de arquitectura, algo de su comunidad de origen. Bueno, aquí tenemos otra. Este es de... A ver, ¿de quién es este? Creo que este es de Ayola, me parece. A ver, sí, Guillermo Zarza. ¿Está Guillermo? Sí, profe, acá estoy. Es una iglesia de mi barrio acá en Ayola, Misiones. En Ayola. Entonces, hay que poner entonces el título, Guillermo. El dibujo está muy bien. Y creo que la explicación que das, si bien no están puestas todas las variables, haces un comentario interesante que es, a mi parecer, o sea, lo que Guillermo piensa,
es que lo que más prevalece en esta obra son coordenadas universales, ya que la obra se enfoca más en la estética y la estructura. Muy interesante que te hayas dado cuenta de eso, porque después complementas con esto. En esta obra se utilizaron materiales y técnicas modernas acompañadas de técnicas artesanales para conseguir un diseño bastante estético y moderno. Entonces hay algo de modernidad acá, bastante de modernidad. Otro indicador de lo que prevalece son las coordenadas universales sobre las locales, es que el diseño de la iglesia no representa la identidad cultural de la zona. Bueno, este concepto es muy valioso porque entonces, si bien es una iglesia muy linda, muy bien hecha, está como si de un paracaídas cayó la obra en el lugar. Porque en Ayolas deben haber características que la distinguen y que la identifican. Y que son esas características, y debe tener una naturaleza propia también, un clima propio, gente propia, que en el diseño arquitectónico hay que incorporar para que cuando el fiel de la iglesia vaya a la iglesia, encuentre elementos propios que sean su identidad. El comentario me pareció muy interesante, porque ese es el ejercicio, que gracias a su observación y a su dibujo, sepamos más de la experiencia arquitectónica que está estudiando. Profe, en el ejercicio anterior a este teníamos que subir una foto nomás. En ese ejercicio yo había hecho las 6 coordenadas de Bayardo, donde detallo Sí, sí, las coordenadas locales y universales de esta misma obra. sí, formidable. Y yo creo que se une todo lo que puso de las clases anteriores con esta. Y eso es lo que queremos. En cada clase vamos dando un elemento para que al final tengamos ya una idea del contexto de la obra. Ahí veo también los árboles, ¿no? Interesante eso. Se me trancó un poco la computadora. Voy a pasar enseguida. Ahí está. Bueno. Y para ver un poco, esto que les muestro son dibujos ya de arquitectos, ¿no? Pero en este de la izquierda, vean esta casona. Esta casona que si es, por su estilo, es como una villa romana. Quiere ser un modelo de villa romana que se construyó mucho en Asunción, gracias a que con la inmigración de los italianos después de la Primera Guerra Mundial en 1917, llegaron muchos variados arquitectos, llegaron ingenieros, pero en especial también los que están en las obras, los capataces de obra que venían de Italia. Y fue una época en que se construyeron numerosas villas de esta, y por toda la avenida Mariscal López, todavía quedan algunas, en Villamorra. Y esta, que fue demolida lamentablemente, quedaba en la avenida España, casi Perú. Y fue la casa de estudios de la Facultad de Arquitectura donde yo estudié y me gradué, ¿cierto? O sea, esa era nuestra casa de estudio. Se le hicieron algunas reformas, al costado había un patio, entonces ahí estaban los talleres, etcétera, talleres de diseño, ¿no? Y ahora, después, con esto de los 63 años, están saliendo pequeños escritos contando la historia de cómo era la vida de los estudiantes ahí.
Y acompaña este dibujo que está abajo, realizado por la arquitecta Ira de los Ríos. Y como ven ustedes, con tan pocas líneas, vamos a decir, muestra, vamos a decir, la belleza y muestra la proporción de lo que fue esa obra. Porque fue derribada y ahora hay un bloque que pertenece a Itaipú Nacional, en ese lugar. Pero vean la belleza del dibujo con tan pocas líneas. Creo que aquí Ida habrá usado acuarela, porque en mi época se usaba mucho la acuarela como color. Acuarela como color. Entonces, ¿cómo un dibujo puede expresar con fuerza, vamos a decir, lo que es la obra, pero también, a más de eso, lo que significa? Y en el de al lado, sí, con otras técnicas, está el de la catedral, hecha por el arquitecto César Aquino, nuestro profesor de taller, vamos a decir. Y le incluyó un árbol aquí, como para mostrar que hay un plano de adelante, y ahí, más atrás está la catedral, y se ve el acceso, y también se ve la calle que pasa enfrente de la iglesia, con un fondo verde, el cielo, etcétera, etcétera. Y como ven, se puede hacer una obra linda, y es lo que espero que ustedes, digamos, vayan practicando y ensayando, y de a poco tomen ya como una especie de práctica diaria, tener su agenda de dibujo, y todo lo que les llama la atención, dibújenlo con lápiz, con tinta china, en fin, para que su lenguaje gradualmente vaya representando las ideas y de la observación que ustedes tienen de la realidad. Bueno, una de las estudiantes me pidió que volviera a explicar lo que es el octonodo. Entonces hice este cuadro. Este cuadro ya es de mi creación. Ustedes en el lado izquierdo tienen las tres teorías de las cuales yo hablé. ¿Se acuerdan que nuestro programa decía conceptos y definiciones de la teoría de la arquitectura? Entonces, tres teorías. Hay más, ¿eh? En otras clases vamos a mostrar otras, pero con estas tres cerramos el punto 1, conceptos y definiciones de la teoría de la arquitectura. Y la primera es la de Vitruvio, Venustas, que quiere decir belleza, estética, espacio, formas, toda la plástica. Utilitas es el uso, función, para qué es la obra, qué actividad se va a realizar. Y firmitas es firmeza, estabilidad, estructura, técnica, materiales, equipos, lugar. Entonces, Vitruvio, gran arquitecto del Renacimiento, digamos, al unir estos tres, dice que eso define a la arquitectura. Entonces, si le preguntan a usted, según Vitruvio, ¿cuál es la arquitectura para él? Una estos tres conceptos, y en el medio está la arquitectura. ¿Y en qué época vivió Vitruvio y para qué época él usó esta teoría? Para el Renacimiento. Yo no puse más abajo siglo XV después de Cristo, 16, más o menos, 17, pero fundamentalmente el siglo XV, vamos a decir, que yo vi el Renacimiento, renacer, porque se salía de una etapa muy cerrada, vamos a decir, muy difícil, y el Renacimiento fue otra vez valorar la dimensión humana. Vean, ahí salieron autores magistrales como Leonardo da Vinci, Vitruvio, Miguel Ángel, o sea, los grandes de los grandes. Y obras, bueno, ahí tienen ustedes el Foro Romano, que toma también
el foro romano toma la arquitectura griega y la desarrolla aquí, ¿cierto? Los foros fueron creados en Atenas, como van a ver en la lectura después de Lewis Mumford, vamos a decir. Y la actividad del foro es el debate para construir el conocimiento, fundamentalmente filosófico en esa época. Vean el uso de las columnas, el uso de la piedra, ¿cierto? La piedra. Entonces hay teoría, época histórica y la obra arquitectónica. Entonces, los tres unidos. No se puede estudiar Renacimiento solo con libros. No se puede estudiar solo teoría también con libros. Ni si le muestro solamente imágenes de las obras. Hay que tener los tres unidos para que puedan ser comprendidas. Y eso es introducción a la arquitectura. Segundo, ahí tenemos las 6 coordenadas de Bayard. En rojo están las coordenadas locales, que son hombre, psicología, sociedad, cultura, lo que estuvimos viendo recién en las obras, ya que ustedes, los dibujos que ustedes hicieron. La otra es función, uso, ¿para qué es la obra? No, perdón. La roja es uso, sitio, físico, lugar, suelo, naturaleza. Esta es la segunda local. Por ejemplo, la obra que vimos de Camburetá, entonces tiene su sitio local. El hombre son los estudiantes, los profesores, las profesoras, todos los que dan vida al colegio. Y técnica, materiales, entonces eso tenemos que ver ahí. Estructuras, cómo se soporta el techo, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hay localmente para construir la obra? Eso es lo local. Varios dijeron que la mayoría eran locales, ¿cierto? Y uno solo, el de Ayolas, dijo que prevalecían las universales. ¿Y cuáles son las universales? Uno es uso. En el caso de Ayolas fue la iglesia. 2, la plástica. La plástica es la estética, la belleza, el espacio, las formas, ¿cierto? El diseño que vimos de la iglesia. Y la economía. La economía. Acá dice, esta es una teoría para explicar la arquitectura moderna. Y habíamos visto nosotros que en la modernidad encontramos 2 enfoques. Cuando se enfatiza lo universal, tenemos la figura aquí a la derecha de la casa que hizo Le Corbusier. Y hablamos también de sus 5 principios de la arquitectura moderna. Los 5 principios que eran principalmente racional, era técnica, y era la casa es una máquina para habitar. O sea, industrial. Es decir, multiplicar miles de veces este modelo, porque en ese momento, en esa época histórica, Europa necesitaba muchas casas, porque salía recién de la devastadora Segunda Guerra Mundial. Entonces aquí la revolución industrial, la producción en serie, etcétera, etcétera, sirvió para atender el gran problema social de vivienda que había. Podemos decir 1945 en adelante. Y después hubo otra etapa. Yo no puse aquí la foto de Fray, de Álvaro Aalto, en donde ya se va, si bien se toma elementos de la modernidad, ya se integra a la naturaleza. Más adelante voy a agregarle ahí esta segunda parte. Y la tercera es ya la local, la que ustedes vieron, por ejemplo, ahí en Camburetá, la que vieron en la villa de arquitectura que les mostré, que es ya, hay un conocimiento de la modernidad en cuanto a técnica,
pero lo que prima son los materiales locales, digamos, prima el uso que va a dar la gente, vamos a decir, y en especial el lugar. Vean que en la casa de Le Corbusier prácticamente es un suelo plano, y es como salir de una máquina esta obra, clavarla ahí con esos pilares, vamos a decir, y hacer cantidades de ellos. En la otra visión ya de Ray es una casa, un artesanal, pero no, es para hacer en cantidad. Y esto nos sirve entonces esta teoría nos sirve para explicar la modernidad. Con las 6 coordenadas entendemos la obra de Le Corbusier, la obra Bauhaus de Walter Gropius y todos los que pasaron por esa época. Mies van der Rohe, etcétera, etcétera. Pero llegamos ahora en nuestra actualidad local. Y ahí tenemos entonces el octonodo. Entonces a la señorita que me preguntó, estas teorías nos sirven para comprender las obras de cada época. Entonces, esto fue hecho por el ingeniero Luis Fernando Meyer, que ahí se lo ve de camisa, creo que de la celeste. Y son, primero, las estructuras, o sea, lo que antes Vitruvio llamaba fírmitas, la estructura. ¿Qué va a sostener a esta obra? Luego hay uso, finalidad, el utilitas de Vitruvio. 3, medio ambiente. Bueno, fíjense que ninguna de las otras anteriores tenían en cuenta lo de medio ambiente, aunque es sitio, lugar, local. Podríamos relacionarlas a eso, llamarle sitio, ¿cierto? Y 4 es estética, la parte plástica, ¿no? La parte de geometría, forma, espacios, proporciones y proyectos. Estas son las 4. En este no podemos decir qué es más local o más universal. 5 sería entorno, contexto urbano. Esto es lo que le faltaba a las anteriores. Está en un lugar, en una ciudad. Así como nosotros estamos dibujando ahora el croquis, yo le he estado pidiendo, bueno, ¿cómo es lo que está al lado de su obra? El contexto urbano. ¿Por dónde se accede? Hay un parque al lado, hay un jardín, etcétera, etcétera. 6 es proceso constructivo, tecnología de materiales e instalaciones. Esto completa un poco el concepto de estructuras, completa, o sea, es proceso constructivo. Vean que la obra que yo les mostré, que está a la derecha, la cáscara que está aquí en el barrio Moicaé, les contaba que si bien esto es de la más alta tecnología y la más alta geometría, a la hora de cargar el hormigón se hacía a mano. Vamos a decir, se traía el hormigón en un camión, sí, que va mezclando, etcétera, pero ahí ya pasaba a una carretilla y después pasaba a unas latas que se cargaba con la cuchara del albañil. Y eso después a mano íbamos subiendo hasta la parte alta, allá arriba. Entonces se mezclaba una altísima tecnología, yo diría, de avanzada, con una práctica artesanal. Estamos en la República del Paraguay, vamos a decir. El otro elemento es el medio ambiente. Bueno, acá sí, el medio ambiente es el lugar, pero no solo eso. A ver, la economía es el 7. ¿Cuánto cuesta la obra? Y el 8 es las finanzas. O sea, hay que hacer un proyecto, ahí hay que hacer un presupuesto con detalle de cada costo de los materiales, de dónde se va a comprar, en fin. Ya es más detallado esta teoría del ingeniero Meyer. Por eso le llamamos que esto nos sirve para la actualidad local.
Y como ejemplo le ponemos la iglesia del Verbo Divino que se está haciendo en Boicaé. Ahí a la entrada en Boicaé, en la parte alta, un lugar extraordinariamente hermoso. Vamos. Pero aquí viene una pregunta. Eso ustedes todavía no han dado, pero probablemente en el próximo curso van a dar. Entonces vean que el del Foro Romano tiene pilares y vigas. Pilares son lo vertical y vigas, lo que está horizontal, para sostener el techo. Y tiene sus cimientos, vamos a decir, ahí abajo. Esa es la pregunta. ¿Cuál es la estructura del Foro Romano? Pues son cimientos, pilares y vigas. Techo de madera. ¿Cierto? Pasamos a la modernidad. ¿Cuál es la estructura de la modernidad? Entonces decimos estructura de hormigón armado. El techo, digamos, no es sostenido por las paredes, porque las paredes son prácticamente algo que se le pega nomás a la estructura, y por eso es que su ventana puede ser de un lado a otro de la obra, ¿cierto? Ventanas amplias, etcétera, etcétera. Y entonces la estructura es de hormigón armado. La planta es libre, o sea, uno hace la obra y después organiza según su necesidad. Y en el tercero, yo les preguntaría, ¿cuál es la estructura de esta obra que está aquí de cáscara? Dejo un segundo para que a ver si hay alguien que ya se informó antes que yo le dé la respuesta. ¿En qué se diferencia esta tercera de las otras dos? En cuanto a que, que se sostiene sola de por sí por la forma que tiene. Sí. Que es autoportante. Ah, sí, muy bien, Guillermo, sí, exactamente. Aquí no hay pilares ni vigas. Como bien lo dijo Guillermo, este es autoportante. O sea, la cáscara, aunque sea muy finita, porque al final cuando pase esta pandemia va a venir el ingeniero a sacar toda la madera, acá, todo esto, y va a quedar entonces la obra ya limpia, y no hay pilares ni vigas. Si ustedes toman un huevo, sacan el contenido, hacen si quieren un huevo frito, pero toman la cáscara, cortan por la mitad y ponen, vamos a decir, sobre la mesa. Ahí no hay pilares y vigas, es autoportante la cáscara. Eso mismo se consiguió en materia de ingeniería para hacer estas obras maravillosas. Es autoportante. Entonces, el octonodo de Meyer nos sirve para entender este tipo ya de obras. Ahí cuando dice estructuras, entonces ahí vamos a decir, es una cáscara. La otra es finalidad, utilitas, bueno, es una iglesia. Tipo constructivo, bueno, tipo constructivo es autoportante, estructura autoportante. Y en cuanto al tipo de cemento, de hormigón armado, el tamaño de la cáscara no es más de 2 dedos, comparado con esta otra de arriba que es grande. Entonces es una cosa finita, pero sí tiene, de luego, hierro, tiene cemento. Sino por el tipo de geometría. Esta ya es otra geometría. Esta geometría se llama paraboloide hiperbólico, se llama esta geometría. Es otra geometría que a nosotros no nos enseñan muchas veces en nuestros cursos de secundaria. Es una geometría que existe de hace mucho, pero que no está muy a mano nuestra. Entonces, aquí están nuestras teorías, aquí están las épocas
que es el contexto social, económico, político, y aquí están las obras. ¿Y para qué nos sirven las teorías? Para comprender las obras cuando contrastamos la teoría con la práctica. Y cuando contrastamos la teoría con la práctica, eso se llama praxis. O sea, se unen las dos. Y como dos flechas que se unen, y como resultado sale otra flecha que es ya el aprendizaje que nos deja a nosotros. Sí, adelante, Alan. Sí. Esa estructura que estamos hablando ahora es de madera. ¿De qué tipo de madera es? ¿O no es madera eso? No. La madera que tú ves no es... Es encofrado nomás. Es para sostener. Ah, entiendo. ¿Sí? Hasta que eso frague y después se va a sacar todo y va a quedar sencillamente la cáscara. Sí, ya entiendo ya. Si te interesa, te podemos mostrar el proceso constructivo que hemos seguido a la obra en la próxima clase. Desde que Vale, profesor. hicimos la medición. Lo único que yo siempre me acuerdo es que exige medición muy precisa. Me acuerdo que estábamos con el ingeniero Meyer y los albañiles, vamos a decir, y el capataz estaban midiendo. Y se cruzan el medio, más o menos. Esto es como una silla de montar del caballo, es más o menos una silla de montar. Y había una diferencia de 1 centímetro. Y él se dio cuenta. Y le dijo, vuelvan a medir. Y vea que se volvió a medir hasta que quede preciso. Entonces, es realmente, hay detalles así interesantes. Es claro que esto ocurrió en la obra ya, ¿no? La obra que uno aprende. Otra cosa que yo aprendí es que esos encofrados que van hasta arriba y vienen abajo, usted sabe que tenía el ingeniero un plano de cada madera. Nosotros acá cuando vamos a hacer un techo, nadie va a hacer el plano de la madera que va a ser encofrado. Aquí tenía uno a uno la madera, una a una la madera que después fue el encofrado. Entonces lo que saco de esa experiencia es una extrema precisión en la cuestión de mediciones, extrema precisión. Bueno, ahí tenemos los tres y avanzamos. Con este último comentario, prácticamente terminé el repaso de las clases pasadas y como ven, esas 4 clases pasadas tienen un propósito, tienen un objetivo, que a ustedes les quede un aprendizaje de la fusión entre teoría y práctica, que se traduce en la obra, el origen, vamos a decir, de la arquitectura. Y una obra puede uno, con estos criterios, tener tanto elogios como críticas. Y crítica puede ser algo que no se funcionó bien, algo que no correspondió. Porque el arquitecto también debe tener esa capacidad de crítica constructiva, desde luego, para ir cada vez incorporando eso a su experiencia y a su aprendizaje, a fin de que cada vez se acerque más a los retos que le plantea proyectar y construir. Bueno, y ahora entramos ya en el capítulo 2. Esto no va a corresponder para el examen, sino que ya es la unidad 2, que se llama ambiente cultural. Aquí aparece el arquitecto y el paisaje cultural, el hombre y la ciudad, orígenes de la ciudad, organización de la vida urbana, funciones de la ciudad, procesos de urbanización y el paisaje de la ciudad industrial, que esto sería como volver otra vez a la revolución industrial inglesa. Quiero decirle que Lewis Mumford, acá tiene que ser Mumford, ¿cierto?
en este libro, La ciudad en la historia. Este libro se considera un libro clásico en la enseñanza de arquitectura. Ustedes vieron ahí, le mostré la antigua casona que fue donde yo estudié arquitectura. Y ahí nuestros colegas o las colegas, al cumplirse un año más, comenzaron a contar historias de lo que fue la vida ahí. Y la arquitecta de Los Ríos, que fue la que hizo el dibujo, hizo un comentario en su último relato y dice: en una esquina estaba la biblioteca. Y la biblioteca no era sino un mueble de 2 puertas, donde había 4 libros. Así de cierto, ¿no? 4 libros. Uno de los cuales era Lewis Mumford, La ciudad en la historia. Uno luego porque son, creo que 1300 páginas, ¿cierto? Entonces a lo largo de toda la carrera puede que termines de leer. Pero es un libro clásico. O sea, imagínense, ese libro yo lo conocí hace 63 años y sigue estando en la biblioteca. Aquí lo tenemos en la biblioteca de la UNAE. Yo lo traje, vamos a decir, y lo recordó Ida ahora en su escrito. Entonces yo quiero que ustedes lean, pero en paralelo voy a presentarles en otra clase la lectura de un autor que hace un comentario crítico de la obra de Mumford y dice: en estos temas Mumford es un gran creador en su escrito, pero en estos otros no fue tan feliz. Incluso hoy día muchas de estas cosas ya no funcionan. Entonces esa es la crítica. Uno va a leer un libro antiguo como este, pero al leer tiene que ir contrastando con su experiencia actual, lo que estamos viviendo ahora. Y de ese contraste va a salir su propio criterio. Sí, Rolando, díganos. Yo leí una parte del inicio, ¿no?, del libro, y Sí. habla sobre la creación, o sea, cómo él manifiesta de una forma un poco sublime, ¿no?, muy poética. Habla sobre que en realidad la ciudad crece recién o nace a través de los muertos, no de los vivos. Sí, Y la primera ciudad que se creó fueron de los muertos, no de los vivos. sí, Y sí. eso me llamó mucho la atención. Santuario, por eso es el capítulo, aldea y fortaleza, ¿cierto? Sí. Sabe que fueron diversos los orígenes de las diversas ciudades. Muchas veces, si yo me pregunto cómo nació Encarnación, cómo nació Asunción, aquí Lewis Mumford pone importancia al nacimiento de la ciudad de Atenas. Pero a partir de esa experiencia uno puede transpolarlo, o sea, llevarlo y ver qué me sirve, ver qué no me sirve. Fundamentalmente de la lectura lo que hay que sacar es una teoría. Así como vimos en el tema anterior, entonces yo les voy a sugerir, vamos a repartir la lectura de esta primera parte entre los estudiantes, y lo que yo les voy a pedir es que hagan una lectura. Un estudiante puede tomar el capítulo 1, Santuario, Aldea y Fortaleza. Por ejemplo, ahí está la lista, vamos a pasarle, y va a leer. Tiene que leerla con un marcador resaltador amarillo, ¿no? Y a medida que va avanzando, si le llama la atención, por ejemplo, esta frase: desaparecerá la ciudad o el planeta entero, por ejemplo, le llama la atención, le resalta con amarillo. Sigue leyendo. Liberada de contradicciones internas, subraya esto. Marque 5 o 6 de eso que le llamó la atención. Eso en una lectura se llama palabras claves. Y lo que está expresando es que el artículo tiene una estructura. El autor tuvo una estructura para armar este relato. Y entonces, si usted conoce esas palabras claves, va a conocer la estructura del texto de estas
15, 20 líneas. Y cuando uno conoce la estructura, ya no se va a olvidar y va a poder relatar a otro de qué se trata el capítulo 1, Santuario, Aldea y Fortaleza. Eso es un poco. Yo como ejemplo, voy a leer una partecita de esto. Y como ejemplo de mostrarles cómo ustedes pueden sacar partido de este libro. Mumford tiene otro libro que se llama El Pentágono del Poder. Acuérdense un poco, vamos a leerlo, ¿cierto? Y lo interesante de este autor es que fue un visionario. Muchos planteos que él hace muchos años son lo que ahora nos está pasando. O sea, esto que nos está pasando fue planificado desde Galileo Galilei en el siglo XVI y estamos en el siglo XXI, 2020. Había un proyecto de estos grandes científicos para, en este caso, convertirnos en máquinas. Tomen nota porque pueden anotar, el profesor dice que hubo un plan para convertirnos en máquinas. Y con, Ahí, profe, hay un libro de él también que habla la teoría o la ley o el mito de la máquina, y habla mucho sobre ese punto. Claro, el mito de la máquina, está este y está el Pentágono del Poder. Con los tres él plantea y cómo eso nació. Cuando uno tiene un celular, ¿cierto? Cuando uno escucha que muchos empleos van a desaparecer porque vamos a ser sustituidos por robots, ¿cierto? Por robots. Y cómo la inteligencia artificial en los centros de investigación están queriendo que la podamos convertir en una supercomputadora cuántica, ¿cierto? Lo que está pasando es que ahora nosotros todavía determinamos nuestras decisiones, ¿cierto? Ahora determinamos nuestra decisión. Pero ¿será que va a haber un momento en que sean las máquinas o los que le dirigen a las máquinas los que determinen nuestras decisiones? O sea, estamos ante preguntas fundamentales que tenemos que comenzar a reflexionar. Y estos autores, estos grandes autores, nos pueden dar elementos para ir entendiendo qué es lo que nos pasa. ¿Sí? Estamos hablando del otro 70%. 70% No, es 70%. 70%. ¿Por qué y por qué es muy denso? Ay, propio, ¿qué querés que sepa? Ahí se también bien. Bueno, entonces, apenas voy a leer 3 líneas y después ya pasamos a escucharles. Entonces aquí dice capítulo 1, Santuario, Aldea y Fortaleza. Ustedes cuando hagan esa ficha de resumen, tienen que poner su capítulo y el subtítulo que va a tener cada uno de sus capítulos. Dice 1, la ciudad en la historia. ¿Qué es la ciudad? ¿Cómo se originó? ¿Cómo se originó? Quiere decir, ¿cómo se creó la ciudad? Con esas 2 preguntas, usted tiene todo el capítulo. ¿Qué procesos promueve? O sea, proceso quiere decir, ¿qué actividades promueve? ¿Qué funciones desempeña? Funciones son usos. ¿Qué se hace en la ciudad? ¿Y qué propósitos cumple? O sea, ¿qué objetivos tiene la ciudad diferentes al campo? Con esas preguntas usted tiene todo el capítulo. Y entonces Mumford dice, no hay una definición única que se aplique a todas sus manifestaciones y una sola descripción no puede abarcar todas sus transformaciones desde el núcleo social embrionario, que es de donde nace, hasta las formas complejas de su madurez y la desintegración corporal en su senectud, en su vejez. O sea, una ciudad nace, se desarrolla y se termina. ¿Cuántas ciudades han desaparecido? ¿Cierto? Los orígenes de la ciudad son oscuros. Gran parte de su pasado está enterrado o borrado, de modo tal que resulta irrecuperable.
y es difícil apreciar sus perspectivas del futuro. ¿Desaparecerá la ciudad o el planeta entero? ¿Se convertirá en una vasta colmena humana? Se pregunta. Lo que sería otro modo de desaparición. Las necesidades y los deseos que han movido a los hombres a vivir en ciudades pueden recuperar en un nivel aún más elevado todo lo que Jerusalén, Atenas o Florencia otrora parecieron prometer. Cito varias ciudades antiguas. Entonces, ¿qué nos hace vivir en ciudades? Pueden preguntarse ustedes, todas estas preguntas pueden hacerse ustedes. ¿Cuántos jóvenes de diferentes municipios vienen a la ciudad de Encarnación a cumplir sus deseos? En este caso, educativos, para estudiar, etcétera, etcétera. Entonces, hay que saber de la ciudad cuál es lo que ofrece a la demanda, la oferta a la demanda humana. Hay una opción viva a mitad de camino entre necrópolis y utopía. Necrópolis es cementerio, utopía es futuro. Es decir, la posibilidad de edificar un tipo nuevo de ciudad que, liberada de contradicciones internas, positivamente enriquezca y promueva el desarrollo humano, se pregunta Montfort. Y es válido para ahora. Después del COVID-19, ¿qué será la ciudad de Encarnación? ¿Será igual? ¿Tendrá que cambiar? Etcétera, etcétera. O las diferentes ciudades que ustedes son originarios. Si queremos echar nuevas bases para la vida humana, debemos comprender la naturaleza histórica de la ciudad y distinguir entre sus funciones originales, las que han surgido de ella y las que aún pueden manifestarse. Vean que en uno de los dibujos decía la señorita, en una época esto fue Silo, dijo ella. Ahora cambió, por lo que sucedió con Encarnación, y es un ícono turístico que ven los visitantes que hay en Encarnación. Entonces, esos son los cambios que tiene en la vida la ciudad. Dice, bueno, entonces, la ciudad tiene cambios. Y siempre el propósito es que promueva el desarrollo humano, o sea, que haya equidad, que haya, digamos, un buen vivir. Entonces, si queremos echar nuevas bases para la vida humana, debemos comprender la naturaleza histórica de la ciudad y distinguir entre sus funciones originales que surgió y las que aún han de manifestarse. Sin un prolongado envión en la historia, no llegaremos a tener el ímpetu necesario en nuestra conciencia para dar un salto suficientemente atrevido hacia el futuro, pues gran parte de nuestros actuales planes, sin excluir muchos que se vanaglorian de ser avanzados o progresistas, son monótonas caricaturas mecánicas de las formas urbanas y regionales que se hallan hoy potencialmente a nuestro alcance. Lo que nos dice acá Montfort es que tenemos que conocer nuestra ciudad y ver realmente qué tiene de original. Encarnación ha cambiado mucho. No es ya la que antes vivíamos acá. Y en ese cambio nos quitó muchas cosas que nosotros valorábamos mucho y que ahora no podemos más vivir. Entonces, es importante conocer ese origen de nuestra ciudad y ver si nosotros con la arquitectura podemos, en lo que se pueda, dar una identidad, dar una orientación para que se logre la ciudad deseada por todos los que habitamos aquí. Entonces mi lectura va hasta aquí, pero hay que hacer esa lectura, hay que hacerla más de una vez del capítulo hasta comprenderlo y anotando las palabras claves. Si es posible, es mejor hacer la lectura en voz alta. Por lo menos uno va a aprender a modular y va a poder después dar cuenta de eso que supo. Porque a veces uno se encuentra con estudiantes que
tienen mucha dificultad de hacer su expresión oral, hablar de lo que saben. Y esto también tómenlo como ejercicio. Entonces pasamos al siguiente punto. Esta es la parte de contenido. Bueno, aquí está el práctico. Lo primero es el que mencioné al principio. El práctico número 4 hay que concluirlo y entregarme para el día lunes 18/05/2020. Me estoy refiriendo al de las coordenadas. Práctico 4 se llama. Práctico 4. Ese práctico va a ser evaluado por mí. Les pasaré también mis comentarios. Pero puedo ver que pueda servirles a ustedes como nota de proceso, o sea, formativo. Luego viene lo que acabo de ver de la lectura de Lewis Mumford y pongo unas orientaciones que había adelantado ya. Elaborar una ficha técnica de la lectura que le tocó a usted. En su lectura, identificar entre 3 a 5 palabras claves. Bueno, si encuentra más, no hay ningún problema. Pero palabras claves, resaltar con amarillo resaltante. Si no comprende algún concepto, buscar su significado en Google y escriba en la ficha. Porque no se puede comprender si hay un concepto que uno no entiende. Hay que conocer todos los conceptos que están en la lectura y para eso uno se puede ayudar ahora. Lea varias veces hasta comprender bien el núcleo del escrito. Escriba un resumen de 250 palabras, lo que más o menos son 15 líneas, de lo que a usted le pareció el contenido central del capítulo. Y en la parte, hace una raya, y en la parte de abajo pone palabras clave. Y ahí ponen las 3 o 5 palabras, separadas en un punto cada uno. ¿Para qué le va a servir esto? Bueno, para comprender el libro, para aprender, cumplir nuestra... Pero un resumen es la base de un artículo científico. Generalmente cuando uno va a hacer una ponencia, tiene su escrito de varias palabras, pero generalmente la entidad que le pide le da la oportunidad de que usted mande su resumen. Y el resumen es así, como le estoy mostrando acá. Hay que poner, bueno, después podemos hablar de un resumen ya para artículos científicos, pero no pasa más de 250 palabras. Y aunque usted haya tenido 300 palabras en su tesis, tiene que resumirla en 250 palabras y entre 3 y 5 palabras clave. Esa es la capacidad de síntesis. Ya usted se metió en el caracú de su tema y puede entonces resumirlo. Entonces estamos haciendo como gimnasia para ensayar un poco el ejercicio de resumen o de síntesis. No es todavía para un artículo científico, pero vamos a ir haciendo como flexiones. Estas son flexiones para ir fortaleciendo los músculos cerebrales. Mi clase culmina acá. Entonces, dejo la palabra a ustedes. Cualquier pregunta, clarificación y ampliación. Aquí tienen ustedes los 4 capítulos que voy a pedir que lean. Y cada uno, por ejemplo, la ciudad en la historia, tiene que leer el alumno que en la lista está en el 6º lugar. Vamos a pasarle esto y vamos a pasarle la lista. Vamos a ver a quién le toca cada punto. Por ejemplo, el número 6, la contribución de la aldea, es el que está en la lista como número 15. Le vamos a pasar entonces esta hoja y ahí usted va a encontrar su capítulo para leer. ¿Por qué tomé estas 4? Porque es la parte antigua, ciudad antigua.
Después de esto va a venir ya el estudio de la ciudad de Atenas, que ya es una ciudad geométrica, que comienza toda la historia de la evolución urbana. Bueno, entonces ahora sí, dejo abierto el foro para que hablen ustedes. Cualquier aclaración, ampliación, preguntas. ¿Con qué suben? Profe, Sí, el libro usted nos va a mandar, ¿verdad? No, me perdí en esa parte. ya está. Usted va a encontrar en el Moodle, ¿cierto? Una ventanita que dice material de apoyo, ¿cierto? Material de apoyo. Y ahí va a encontrar el libro de Lewis Mumford. Hace una semana que mandé. Va a encontrar, también mandé un escrito que les va a gustar, que es un video de un arquitecto español que muestra cómo dibujar con líneas. ¿Cómo se expresa? Por líneas. Cómo dibujar. El autor se llama Justo Isasi. Interesante es el señor y va tomando así cada época. Vean, estas columnas son estas rayas y después vienen estas otras rayas. Didáctico, es muy didáctico, que a lo mejor le pueden servir a ustedes en alguna manera. Entonces, está en material de apoyo en el Moodle. ¿Alguna Hola, otra? profe. Sí, Angie, adelante. Profe, y el examen entonces va a ser hasta lo que dimos la clase pasada, ¿verdad? Sí, sí, cómo no. Hasta la clase pasada. Estamos entrando ya hasta la clase 4. Esta ya es la 5. A la clase 4. Sí. Y con el repaso de hoy, más o menos, profe, ¿qué va a salir? O sea, ¿vamos a tener que identificar alguna obra o algo así? No, por ahora, este es comprensión de lectura. Que después, Entiendo. con ese conocimiento que va a tener y hagamos el debate aquí de la lectura, nos va a dar ideas de cómo abordar la ciudad. No vamos a ser urbanistas, pero vamos a tener una idea de cómo nuestra obra de arquitectura se articula a la ciudad. En este caso, Ciudad de Encarnación. ¿Cierto? Es un elemento cultural, yo diría, es un elemento cultural, pero también profesional y técnico. Bueno, profe, y los exámenes me supongo que van a ser por la plataforma también, ¿verdad? Sí, por la plataforma de elección múltiple. Voy de esto que hemos dado en las 4 clases, tengo que hacer preguntas. Con 3 posibilidades, con verdadero o falso, en fin, eso. Y yo creo que nada diferente a lo conversado aquí en nuestras clases. Y ustedes tienen grabado estas clases. No dejen de volver a escuchar, a tomar sus notas, etcétera, etcétera. Una pregunta. Las teorías de la arquitectura, las teorías con S, de la arquitectura que dimos en las 4 clases son 5. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Ah, eso sí. Tienen que gritar como cuando se dice gol. Falso. ¿Cierto? Con fuerza. Y eso, pueden ser de ese tipo. Y voy a tratar sobre el origen del modernismo. ¿Se acuerdan de Lewis Mumford? Perdón, de William Morris, aquel decorador que comenzó a hablar de la arquitectura moderna, de la Bauhaus, etcétera, etcétera. Y voy a poner así. Y ustedes van a reconocer porque se dio en clase y porque se dio también, tienen ustedes las grabaciones. Y fundamentalmente el trabajo práctico también puede ser tema de preguntas, el trabajo práctico. Y vimos aquí trabajos prácticos ya hechos de una manera formidable
en que tienen no solo la aplicación a la obra de las 6 coordenadas o las 3 de Vitruvio, sino que también hay el croquis. Y el croquis que está puesto ya relacionado con lo que le rodea, con su entorno urbano. Sobre eso va a ser. Profe, el croquis que tenemos que presentar tiene que ser el croquis con con el octonodo, ¿verdad? No, puede usar el Bayardo, ¿no? Hasta ahora yo pedí el Bayardo nomás, que son 6. Ok. Sí, yo El le octonodo te entregué, puede servir si yo le pido no la... sé si es que vio. ¿Entiendes? Si hubiésemos tenido la cáscara como Sí, tema, ahí te va a servir el octonodo. En cambio, el de Bayardo te sirve para todas las obras de modernidad, incluso hasta el presente. dale, profe, gracias. Sí. Tienen que ver también, por ejemplo, los 5 principios de la modernidad que planteó Le Corbusier. Lo vimos aquí. El modulor de Le Corbusier. ¿Qué era el modulor de Le Corbusier? ¿Para qué él levantaba la mano así? La medida que tenía que tener cada cosa, ¿puede ser? Claro, ahí está. La medida. Sucede que las medidas son también diferentes en los países. Por ejemplo, la medida de una tribu enana del África. No le podemos hacer ahí casas de 2,20 de altura. Tendrán que ser bajitas, ¿no? O si lo que te pide una casa es un jugador de básquetbol que mide 2,20, ¿cierto? No le vas a hacer una casa menor para que golpee la cabeza cuando va a cruzar de pieza a pieza. Tienes que hacerla de acuerdo a su altura. Entonces, yo les decía que había un libro alemán que es el que usamos nosotros digamos, y creo que se usa hasta ahora, el Neufer se llama, Neufer. Y hay aquí en nuestra librería de la UNAE, y donde es un catálogo, un manual, donde usted tiene todos los tipos de medidas para diferentes programas de arquitectura. Desde casa, dentro de la casa, la cocina, el baño, el dormitorio, digamos, el patio. Todo está medido. La altura, en 2 dimensiones y la altura también. Y para diferentes tipos de obras. Es un clásico también, pero no hay que olvidar que es un libro alemán. Digamos, cómo es Alemania. Entonces, hay que también a veces hacerle ajustes. Y entonces aquí nosotros tenemos que ver la altura de nuestros clientes y si va a hacer una obra social, por ejemplo, un lugar de reuniones. Entonces tenemos que ver un poco la altura promedio de los que van a utilizar esa obra, la altura. Otra es, por ejemplo, las costumbres. Nosotros tenemos costumbres que ahora se nos cortó todo. Que nos acercamos mucho cuando vamos a saludar y esas cosas, abrazos, todo eso. Se nos cortó todo ahora. Pasarnos las manos, nada que ver ya. Entonces ven cómo la cultura y las condiciones modifican muchas veces la realidad, y el arquitecto debe estar perfectamente conocedor de todas esas prácticas culturales, costumbres, etc. Uno no, incluso en Europa o en los Estados Unidos, no, es que es como nosotros aquí muy familiar y eso. Nadie te da la hora por allá. Nadie te da la hora. Uno tiene que arreglarse. Entonces ven ustedes que nuestra mentalidad debe ser una mentalidad bastante abierta, ¿no? No atarnos a dogmas, etcétera, etcétera. Por eso hay que estudiar, hay que leer, enriquecerse. Muffer es un autor. Y yo les voy a sugerir otros, si no lo podemos leer en la clase, por lo menos van a tener el libro
disponible y cuando pueden van a la biblioteca, o algunos son libros libres, o sea que hay en las bibliotecas virtuales, uno puede entrar sin costo alguno, ¿cierto? Pero tienen que leer. La lectura. Bueno, la asistencia, me pregunta acá Lisandri, por los trabajos, sí. Los que reciba yo hasta el próximo lunes, vamos a ponerle presente, ¿cierto? Es una diferencia de parte mía. A veces acá nosotros nos piden que cada día, en cada cosa, cuántos escuchan, pero muchas veces lo han mostrado ustedes y otros, que a veces hay dificultades de acceso, que Wi-Fi, que no anda la computadora, que no llega la señal, y uno comprende y tiene que estar abierto. Entonces, por eso, nada mejor que, vamos a decir, un lindo trabajo práctico. Usted gana ahí su puntaje y gana también su presencia. Mi deseo es que ustedes aprendan. Y para eso hay que aprender a estudiar. Hay un concepto de la UNESCO, y el que escribió fue un extraordinario filósofo que vive todavía, incluso da conferencias todavía. Se llama Edgar Morin. Se pronuncia en francés Edgar Morin, pero Morin se escribe. Y es como uno de los pensadores de lo que es la actualidad de la era del conocimiento, Y fue uno de los que trabajó en la UNESCO y que quedó un concepto de él como concepto de la UNESCO. La UNESCO es las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura. Es un organismo de las Naciones Unidas que se dedica a la educación y a la cultura, a orientar a los países hacia una cultura, vamos a decir, humanista, una cultura que despierte, una cultura de equidad, y de humanismo. Y entonces él tiene el concepto de aprender a aprender, que se enriquece con otro concepto de él, tener conciencia de la conciencia. Ciencia con conciencia se llama su libro. Y también aprender a aprender. Pero muchos no entienden eso de aprender a aprender o ciencia con conciencia. O hay otro autor, Gregory Bateson, que habla de comprender el comprender. Ustedes saben que para entender esas dos palabras hay que haber recorrido toda la evolución de la ciencia hasta el presente. No voy a hacerlo ahora. En alguna otra oportunidad podemos hacerlo para contarles las diferentes visiones de la ciencia desde el origen hasta hoy. Pero aprender es lo que yo estoy planteando acá, lo técnico. Pero a aprender es lo subjetivo. Que usted tenga conciencia de eso que aprenda. No sea nomás un memorizador, sino alguien que puede, a lo que doy, cuestionar, criticar, aceptar y transformar. O sea, tener conciencia de lo que aprendo. Eso es aprender a aprender, según Edgar Morin. Acá se habla de, incluso estuvimos hace 2 semanas, creo, la semana pasada fue un foro sobre educación. Y los ponentes, los investigadores que hablaron, todos hablaban de que la educación tiene sus problemas. Y uno de ellos es que nos quedamos con la memoria y la repetición, la copia. Y no pasamos al nivel de pensar y reflexionar, discutir y construir uno su conocimiento propio. O sea, a lo que sé construir
fusionar lo nuevo y transformarlo eso en un criterio propio. Ojalá que de mí se acuerden que yo postulo que cada estudiante debe construir su criterio propio a partir de lo que los profesores podamos brindarle para facilitar ese proceso de pensar, que es lo único que nos hace libres. O si no, estamos dependientes ¿de quién? De tal libro, de tal profesor, de tal grupo, etcétera, etcétera. Vivir siempre como plagiado por las decisiones de otros. Y la educación tiene que liberarnos a nosotros. Y eso se logra con el estudio, con la perseverancia, la disciplina, vamos a decir, y el ejercicio continuo de la lectura, pero una lectura de comprensión de lectura. No nomás así por arribita, tipo bye. Eso no sirve. Y una de las cosas que yo digo es que me doy cuenta enseguida de eso. También yo, este es el 4º año que estoy, también doy en otra carrera. Pero a veces me ha pasado que les doy la lectura así de un capítulo y en lugar de traer el ejercicio que hizo el alumno con su lectura, me lee el texto como si nada hubiera pasado. Eso no sirve. Eso no sirve. Muchas veces me pasó. Y eso le perjudica al propio estudiante, no al profesor. Porque ustedes lo que tienen que tener como propósito es aprender a aprender. Porque pudiera ser solo aprender. No. Sería puro técnica. Pero nosotros somos personas. Somos personas que tenemos relaciones humanas en la familia, nuestros amigos. Ahora nomás estamos un poco separados, pero yo creo que pronto esto va a ser ya un recuerdo, lamentablemente doloroso, pero que habremos superado, vean, por una gran disciplina social, costosa estar en la casa. Transformamos la educación de la noche a la mañana en presencial y en virtual. Un ejercicio difícil, pero la UNAE logró. Tienen que, digamos, valorar un poco eso, el trabajo que hizo el equipo técnico que tiene la UNAE, informático, vamos a decir. Sé de universidades que todavía están viendo qué hacer, porque no es fácil este paso. Muy difícil. Y yo creo que nosotros, si bien tuvimos nuestros tropezones, bueno, de estar martillando, el clavo entra. Y vean, en mi caso mismo, yo me siento muy contento de estar hablando con ustedes de manera virtual. Porque hace unos días, un amigo que tengo en Colombia, en Bogotá, un día me apareció en la pantalla y me dijo, hola, ¿qué tal? ¿Te acordás cuando trabajabas aquí? Y me comenzó. Y sí, era un compañero de trabajo que hacía 25 años que no le veo. Pero con este asunto de la virtualidad pude ver otra vez al amigo. Y enseguida ella me mandó 3 libros. Y quería que yo le mande de acá también. ¿Qué producción hay de literatura científica? Entonces le abre también a ustedes. No se queden solo aquí. Les vamos a dar los lazos para que puedan también contactar con otros autores, con otros investigadores, etcétera, etcétera, y que tengan esa ambición de ser buenos estudiantes. ¿Algún otro comentario? Profesor. Sí. El trabajo práctico 4, sí. Ese hay que ampliar lo que le rodea al croquis que ya hicimos anteriormente. Sí, ¿se acuerda que dijimos que, vamos a decir que usted hace su casa, ¿no? Tema su casa. Y como que sale afuera y mira un poco qué vecinos tiene. Y eso nomás dibuja. La vecindad. La verdad es que la palabra mejor es vecindad. ¿Qué vecindad hay a su obra? Vea que vimos aquí un colegio en que su vecindad era toda una hermosa arboleda, ¿cierto? Y también el acceso al colegio y la calle
de acceso al colegio. Entonces, vimos que era un colegio que está instalado en Campiretá. Y el otro era un patio que está al lado de la municipalidad y veíamos atrás, en la parte de atrás de la catedral. En fin, es mostrarle de que hay conexión. No vivimos aislados, vivimos relacionados. Eso es lo que se quiere mostrar con eso. No hace falta utilizar el octonodo. No, hasta ahora les dije que usen solo Bayardo. Sí. Porque el octonodo va a pedirle otro tipo de obras, ¿no? El uso de la cáscara y eso. Entonces, el octonodo le mostré nomás como un adelanto de otra teoría. Eso nomás. Como el programa habla de teorías arquitectónicas. Hay otras más, ¿no? Pero no voy a estar dándole todas ya de entrada. Vamos a hacer estas dos que sirven para aplicar y a medida que avanzamos van dando las otras. Además, en realidad, si las obras son así actuales, con la de Bayardo es la que funciona, especialmente las que tienen fuente de modernidad. Porque el arquitecto Vitruvio es de la zona, en la época del Renacimiento, siglo XV después de Cristo. 15, 16, 17. Entonces, digamos, ¿de qué manera nos puede servir? Tal vez nos puede servir si vemos alguna obra neoclásica. Neoclásica quiere decir que una obra actual, pero que tiene como la forma como era las obras romanas y esas cosas. Pero ya no se hace más ese tipo de casas. Aquí en Encarnación hubo obras neoclásicas, sino que todas se tumbaron. No sé si queda una que otra queda. Ahí en la calle Rodríguez de Francia hay una casa blanca que tiene así un estilo imperial, vamos a decir. Pero no son muchas. A ver la forma de las páginas. ¿Cómo era para que se tenga en cuenta? Ah, ya está aclarado. Yo no sé las otras preguntas que hacen. Bueno, entonces me despido dándoles un cordial saludo a cada uno de ustedes y como tenemos 2 días patrios y después el sábado y el domingo, espero que también le dediquen fuerte a la lectura, al estudio, que lo que inviertan en eso va a ser para su beneficio académico. Cordial saludo para todos. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Sí. Chao. Profe.